Bueno, buenos días a todos los que están en esta sesión de la clase de hoy, lunes 13 de abril. Eh, en dicha sesión, entonces, vamos a trabajar lo que les cargué sobre las generalidades de ondas. Eh, Hola, ¿ahora sí me escuchan? Ah, perfecto. Bueno, listo. Entonces, ya que me escuchan, vamos a comenzar de nuevo para, para dejar la grabación entonces de la clase desde un principio corto lo anterior y arrancamos con eso. Bueno, buenos días a todos. En la clase de hoy miraremos las generalidades sobre onda y por lo tanto el objetivo de aprendizaje es que los estudiantes tengan un panorama más o menos amplio de lo que comprenden las ondas y sus características fundamentales. Y cuando hablamos de onda nos referimos a ondas de todo tipo. Entonces eso es lo que trabajaremos en la sesión de hoy. Mañana trabajaremos en la parte matemática, en la función de onda, la ecuación de onda, que son dos cosas un tanto distintas, la velocidad de propagación, algunas otras características también. Bueno, comenzamos entonces con algo importante que vi por ahí y quise compartirlo con ustedes, eh, que se le atribuye a Aristóteles, donde dice que enseñar no es una función vital,
porque no tiene el fin en sí misma. La función vital es aprender. Basado en ello, entonces, pues, escribo lo que aparece a continuación. En estos momentos de una pandemia declarada a nivel global, es importante tomar conciencia de lo que es aprender, y eso de lo que es aprender le corresponde a uno, en particular a ustedes como estudiantes en este proceso. La función nuestra de los profesores es de orientarlos, de acompañarlos en los aspectos básicos, en motivarlos y de ahí en adelante tener presente que es su responsabilidad, porque es su proceso de aprendizaje el que estamos hablando. No es lo que yo enseñe, no, es lo que usted aprenda. Eso es lo valioso, eso es lo importante. Bueno, entonces, para hablar de las ondas hay unas generalidades en un principio. Esa generalidad es una definición. Esa definición de onda, digamos, es un poco operativa pero global. Y una onda es una perturbación que viaja en el tiempo y en el espacio en virtud o bien las oscilaciones acopladas de las partículas del medio, me refiero a ondas mecánicas, o bien en virtud de las oscilaciones acopladas de los campos eléctricos y magnéticos, a lo que se refieren las ondas electromagnéticas. Bueno, entonces, eso lo vamos a ir como desglosando un poco, desgranando. Una perturbación que viaja en el tiempo. Claro, cuando uno perturba a lo que está al lado, ¿sí? Y lo que está al lado perturba así a lo que sigue a su lado, entonces esa perturbación comienza a propagarse, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que se perturba? Bueno, si es una onda mecánica, lo que se perturba son las partículas del medio. Por ejemplo, en este caso, mi sonido o mi voz produce un sonido y ese sonido llega a los oídos de ustedes. Bueno, en este caso hay un efecto electromagnético, pero cuando uno habla con otra persona de frente, cara a cara o algo así, el sonido que emite mi garganta, que sale por la boca, hace que las partículas de aire que están a su alrededor se perturben y esa perturbación sigue y llega a los oídos de ustedes. En este caso, mi perturbación llega a un micrófono, ese micrófono coge esas perturbaciones, la convierte en una señal y en este caso sería una onda electromagnética, se la manda a ustedes y luego ustedes allá la perciben porque hay un parlante y ese parlante me produce esa perturbación en las partículas de aire, ¿sí? Si usted se imagina un parlante de picó y cosas de esas, es algo redondo que tiene como una membrana que echa para adelante y echa para atrás cuando uno ha podido verlas. Ahora hay muchas cosas electrónicas y esa, eh, digamos, membrana no es tan fácil de ver, sino que se usan vibraciones de unos dispositivos piezoeléctricos, son muy diminutos, pero también generan vibraciones y esas vibraciones perturban las partículas de aire. Entonces, cuando hablamos de una perturbación que viaja en el tiempo, de las oscilaciones acopladas, cuando hablamos de las oscilaciones, nos estamos asociando a un movimiento armónico simple de alguna forma, y ese movimiento armónico simple es lo que experimentarían, por ejemplo, las partículas de que una golpea a la otra y la otra golpea a la otra y así sucesivamente. Cuando la primera golpea a la segunda, esa primera rebota. Entonces, si uno se imagina, esas partículas van y vienen, van y vienen, van y vienen, van y vienen, y esa perturbación se sigue propagando. En el caso de las ondas electromagnéticas, lo que se perturban son campos eléctricos y magnéticos. Eso lo que haremos ahorita, como en una simulación de a qué se refieren esas perturbaciones de campos eléctricos y magnéticos. Bueno, importante. Una de las características de las ondas es que transmiten energía sin que ello implique transporte
vacío en el espacio y transmite energía. Punto. Esa sería la definición básica, estándar de lo que es una onda. Y sabemos que hay ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Por ejemplo, el Sol nos brinda a nosotros luz y nos brinda energía a través de la radiación. Y entre la Tierra y el Sol se supone que hay un espacio vacío, ¿sí? Entonces, ahí hay una transmisión de energía, pero no hay partículas en ese vacío, ¿sí?, en el cual se vaya a transportar materia. Por eso decimos que una onda se caracteriza por transmitir energía sin que ello implique transporte de materia. Habrá algunas condiciones donde la energía también lleva materia o algún transporte de materia, por ejemplo en un tsunami, ¿sí? Ya hay algo que se va arrastrando y eso tiene unas energías grandes. Cuando hay un temblor, en verdad tampoco es que haya un transporte de materia, simplemente el temblor, la perturbación que se va propagando de la tierra o de las capas de una parte a otra. Entonces, ahí tenemos claro, o creo que quede claro, que esa característica de transporte de energía no involucra un transporte de materia. Bueno, de acuerdo con la naturaleza, se dividen, como hemos dicho, ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. La característica de las ondas mecánicas es que requieren un medio para propagarse. Por ejemplo, las ondas en el agua, el medio sería el agua. Si yo tengo un recipiente, una ponchera, una vasija de agua y el agua está quieta y le dejo caer o la toco suavemente, se va a perturbar el agua y esa perturbación empieza a propagarse hasta la orilla. Lo mismo es una cuerda. Si yo tengo una guitarra y pulso una sola cuerda, ese pulso, la perturbación se propaga hasta el extremo y se regresa y queda con la vibración alrededor de ello, que es una onda en este caso estacionaria. El sonido también son ondas sonoras y requieren de unos medios para propagarse, en este caso el aire. Por otra parte, las ondas electromagnéticas, como hemos dicho anteriormente, no requieren de un medio para propagarse. ¿Qué onda electromagnética? La señal de radio, la señal del celular, la señal que estamos enviando a través de internet, las ondas de televisión, los microondas, luces, rayos X, etcétera, etcétera. Esas son hasta ahora la división de las ondas mecánicas y electromagnéticas. Entonces, ahí aparecen unas ilustraciones de ondas mecánicas. La primera que está a mano izquierda es un parlante y lo que aparece ese arco al frente es esa perturbación o ese aire que se comprime y se expande alrededor del movimiento de la membrana del parlante. Luego el objeto, que parece como un cilindro horizontal de punticos, ¿sí?, corresponde a algo así como un tubo con un gas en su interior. Ese gas puede ser aire y ese aire se perturba. Por ejemplo, si uno tiene una flauta, una gaita, una trompeta, hay unos procesos que se dan en el interior del tubo que tiene ese instrumento musical. Luego aparecen unas ondas y unos círculos para indicar más o menos cómo se mueven esas ondas, ¿sí? Luego tenemos abajo un piano, y un piano, uno pulsa una tecla y esa tecla perturba una cuerda y esa cuerda me genera un sonido. Luego tenemos la perturbación a través de una placa tectónica como un terremoto, lo del agua, etcétera, etcétera. Esos son casos de ondas mecánicas. Ahora tenemos ondas electromagnéticas. Entonces las ondas electromagnéticas hay muchas características, ¿sí? Lo que llamamos ahí en esa diapositiva es un espectro electromagnético, y un espectro electromagnético tiene o reúne todas las ondas electromagnéticas que existen. Si uno mira, aparece en la parte de abajo en letras como azul o moraditas F, y luego aparecen unas frases como radio AM, televisión, radar, infrarroja, luz verde.
y justo debajo de un color como entre amarillo y anaranjado aparecen unidades Hertz y aparecen 100, 10 a la 4, 10 a la 6, 10 a la 8 Hz hasta llegar a 10 a la 22, que está asociado con rayos gamma y eso por allá rayos X, central nuclear, Hulk, el hombre increíble y todo ese tipo de cosas. Dentro de esas ondas aparecen lo que se llaman radiación no ionizante y una radiación ionizante, ¿sí? Que son características que describen el efecto de esas ondas electromagnéticas y ese efecto tendría también algunos efectos sobre nosotros los humanos. Por ejemplo, si miramos un poco la parte de eso donde aparece radar infrarrojo, luz visible y UV. UV es ultravioleta y esa zona de UV está dentro de la radiación ionizante. Cuando nosotros vamos a playa, usualmente compramos un protector, una crema que es protectora de los rayos ultravioleta. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioleta son energías y pueden ser ondas ionizantes que pueden afectar la piel, ¿sí? Y una exposición prolongada a personas que no están acostumbrados a esa exposición puede conducir a cáncer de piel y ese tipo de cosas. Bueno, entonces, eh, ahí arriba hay unas ideas de en qué rango está la televisión, el radar, en qué rango, frecuencias, la radio. Hay radio AM, pero también hay FM. ¿Sí? Bueno, otras características entonces de ondas. Cuando hablamos de ondas, nos podemos referir a varias cosas. Primero, a un pulso. Un pulso es una perturbación momentánea aislada que se transmite. ¿Cómo así que se transmite? Bueno, vamos a ver si puedo. Voy a dejar de compartir aquí. Listo. Tengo esta parte de aquí. Y puedo generar un pulso, a ver si... Eso. Yo ahí estoy generando no un pulso, sino un tren de frecuencia. Aquí abajo. Perdón. Voy a generar un pulso. Ese es un pulso que va hasta un extremo y luego se regresa. Eso es algo que pasa en la vida real. Llega al extremo y luego ya se desvanece. En la parte de abajo, es posible que lo estén viendo. Aquí dice damping. Es una especie de amortiguamiento que sufre esa onda. Entonces, yo puedo reducir ese damping un poquitico acá y vuelve y juega. Y lo voy a poner en movimiento lento. Entonces hay una perturbación, esa va, se va propagando, se va propagando, se va propagando, hasta llegar a un extremo. En ese extremo se regresa. Fíjense la particularidad de ese pulso. Ese pulso se regresa de manera invertida a cómo llega. Voy a volver. Uno genera, el pulso va, cuando llega, vuelve, llega al extremo y así sucesivamente. Ese pulso, si no hay amortiguamiento, digamos, va a permanecer forever and ever. Ahora, en esta otra esquina del lado derecho, puedo cambiar la característica de ese extremo y dejarlo como suelto. En el caso de la onda suelta, fíjense que llega a un extremo y se devuelve por el mismo, pero el otro, donde se inició, que es fijo, como es fijo, ahí se regresa por parte invertida a donde viene.
y cuando llega al punto suelto, el punto suelto sí toma el mismo o la misma dirección en la cual viene. Si viene en la parte superior, continuará en la parte superior. Si viene en la parte inferior, continuará en la parte inferior cuando el extremo es suelto. Si el extremo es fijo, se devuelve de manera invertida. Si va por arriba, se regresa o se refleja como una reflexión. De hecho, es así. Bueno, entonces ahí tienen el enlace igual en la diapositiva para que usted en algún momento lo mire con ello, pero también de paso hemos dicho, ese es un pulso. Bueno, sí, es un pulso. Pero también lo puedo poner a oscilar. Le genero un primer pulso, luego le genero otro pulso y voy a tener entonces, si me mantengo el pulso de esa forma, si mantengo el pulso de manera constante, voy a generar un tren de ondas. Y un tren de ondas es una sumatoria de pulsos y por lo tanto voy a tener ahí una, una onda estrictamente hablando. Entonces yo puedo jugar con eso un poco. Entonces sí puedo variar algunas de las características. Entonces esas características se le dejan a ustedes. Cuando hablamos de las ondas electromagnéticas, aprovechando que estamos aquí y decíamos, son los campos eléctricos y magnéticos que se perturban. Bueno, realmente, si miramos el eje vertical, aparece señalado con la letra B. Ese B indica, es que no lo estoy viendo, vamos a ponerlo, vamos a colocarlo para que lo vean. Listo. Vamos a mirar ahora lo que les decía. Un campo eléctrico, decían que son oscilaciones acopladas de los campos eléctricos y magnéticos y por eso se llama una onda electromagnética. En este caso, vemos que la letra B, que está en un eje vertical, corresponde a los campos magnéticos, a la variación del campo magnético. Entonces ese campo magnético va subiendo y bajando, subiendo y bajando. Cada punto es como si fuera un movimiento simple, pero además se va propagando, ¿sí? Un poco inferior que dice dirección de propagación. Mientras que en un eje que ya a la profundidad aparece una E en anaranjado. Esa E en anaranjado o amarillo, ¿sí?, corresponde al campo eléctrico. Entonces, tanto el campo eléctrico va variando como el campo magnético va variando. Esas dos me van a generar lo que llaman ondas electromagnéticas y están acopladas. Una genera la otra y así sucesivamente. Por lo tanto, en una onda electromagnética siempre vamos a tener el comportamiento eléctrico y el comportamiento magnético. Bueno, como a ustedes se les estaba, en el enlace lo pueden mirar en otro momento. ¿Sí? En los enlaces los pueden ver y por ahí se los dejo. Para la parte, un enlace le pide una suscripción, pero ahora con el coronavirus es gratis el acceso, es libre, simplemente le piden un password y un nombre y una clave y ellos mismos se la suministran. Entonces pueden mirarlo en su momento, pero ahí tienen el enlace. Lo mismo, voy a cerrar aquí y voy a abrir otro para dejar las aplicaciones como tal y que normalmente hacíamos en el laboratorio. Ahí tenemos la perturbación de una onda, digamos, como en el agua. Y si yo dejo caer de manera regular en el centro algo, un pulso de manera regular, ese pulso empieza a propagarse como anillos concéntricos que van cada vez creciendo y moviéndose hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Con esa velocidad se propaga también esa onda. Ese enlace está en las diapositivas, así que por favor pueden remitirse allá y en algún momento pueden
experimentar e iniciar con él. Entonces, las ondas listo, entonces volvemos nuevamente a la parte de las definiciones que tenemos en PowerPoint. ¿Sí? Bueno, entonces, un pulso, y ahí fíjense que también tienen el enlace para la simulación del pulso. Un tren de ondas es una serie de perturbaciones consecutivas, lo que les mostraba, y la onda se utiliza en general para cualquier caso. Si yo hablo de un pulso de onda, estoy hablando indirectamente, o si hablo de un pulso, estoy hablando indirectamente de una onda. Bueno, otro elemento importante dentro de eso es la velocidad de propagación. Entonces, la velocidad es con la que viaja la onda, con la que viaja la perturbación, y esa es la que transporta la energía. Ahora, la velocidad con la que se propagan las ondas depende de las propiedades del medio por donde se transmita la onda, en el caso en que sea un medio. Si hablamos de ondas electromagnéticas, las ondas electromagnéticas se propagan con la velocidad de la luz, en efecto, digamos en esencia. Bueno, aquí también ilustro las características, por ejemplo, de lo que es un pulso, luego lo que es un tren de onda que se me genera cuando el pulso tiene un extremo fijo, como en la parte superior izquierda, o cuando tiene un extremo variable o no fijo, como está en el centro. Luego hay una perturbación sobre ondas en agua y una onda electromagnética. Entonces, ahí tienen como las imágenes que les había presentado en las simulaciones del comportamiento de las ondas en general y de todo tipo. Bueno, existe una clasificación de acuerdo al movimiento de las partículas del medio y la dirección de propagación. Entonces, hemos dicho que una onda es una perturbación que viaja en el espacio y en el tiempo. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a esa perturbación, hay que ver cómo es la perturbación, y esa perturbación, de acuerdo a ello, tiene una clasificación. Entonces, hablamos de ondas transversales en el caso en que el movimiento de las partículas del medio es perpendicular a la dirección de propagación. Por ejemplo, si yo tengo una cuerda amarrada en un extremo y en el otro extremo lo tengo sujetado a mi mano, yo, para emitir un pulso, ¿qué hago? Muevo la cuerda hacia arriba y hacia abajo. Y ese pulso que ahí genero se va transmitiendo a lo largo del vector que aparece ahí en verde. Entonces, el movimiento de cada punto de la cuerda más o menos es un movimiento hacia arriba y hacia abajo, y a su vez es perpendicular a la dirección en la que se va propagando la onda. En ese caso, como es perpendicular, hablamos de ondas transversales. Y ejemplos de ondas transversales son las que se producen, por ejemplo, valga la redundancia, en una cuerda. La perturbación en una cuerda, las partículas se mueven hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, y esa perturbación hacia arriba y hacia abajo se transmite y se va propagando, como aparece en el vector en línea verde. Ok, entonces empezamos para ir también introduciendo algunas variables. Cuando generamos ese pulso hacia arriba y hacia abajo, ¿sí?, se presentan unas crestas y unos valles. La cresta es esa parte superior de la cuerda y el valle es esa parte inferior, esa ondulación por debajo de la línea de origen en reposo de esa cuerda. Entonces tenemos crestas y valles, y con respecto a esas crestas y valles hablamos de la amplitud de la onda, ¿sí? Y esa amplitud corresponderá entonces nuevamente, como en el movimiento armónico simple, desde la mitad o desde la posición de equilibrio de la cuerda
hacia arriba o hacia abajo corresponderá a la amplitud. Ahora, el otro tipo de onda es una onda, ya vimos las transversales. Ahora, el otro tipo de onda se conoce como ondas longitudinales. En este caso, la dirección del movimiento de las partículas del medio es paralela a la dirección de propagación. Por ejemplo, ¿quién no jugó con un resorte de esos de colores, con el cual uno lo venía para acá y para allá, lo ponía a moverse sobre escaleras o cosas por el estilo? Bueno, un ejemplo sencillo es que yo puedo tirar y luego empujar un poquitico ese resorte y voy a tener ese comportamiento como muestra la foto. Esa es una clara mostración de que en este caso las partículas, o sea, los aros de ese plástico se van moviendo en la misma dirección de propagación, pero son aros que van y regresan, van y regresan, van y regresan, presentan los aros, a su vez tienen un movimiento armónico simple porque van y vienen, van y vienen. Cuando van es que están perturbando la siguiente y así sucesivamente y por lo tanto la onda se está propagando. Otro caso también de ondas longitudinales es el comportamiento de el sonido. En el sonido, la perturbación es una perturbación de forma longitudinal. Uno empuja sobre un tubo, por ejemplo, las partículas de aire y lo empuja y luego lo jala. Las partículas se van a mover, como muestra ahí, hacia derecha e izquierda, pero hacia derecha va la propagación. ¿Sí? Nosotros vamos a tener, o bueno, las ondas existirán en una dimensión, por ejemplo, ondas en una cuerda. Pueden ser ondas bidimensionales como las de agua. Pueden ser ondas tridimensionales como las ondas sonoras. Esos son ondas mecánicas. Las ondas eléctricas son ondas en 3 direcciones. ¿Sí? No hay ondas unidimensionales en la parte electromagnética. Pero en ondas mecánicas puede haber unidimensionales como las ondas de una cuerda, bidimensionales como en el agua y tridimensionales como en ondas sonoras. Ahora, si yo estuviera en una clase en el salón y golpeara el tablero, ese sonido se va a escuchar los que están al frente, ¿sí? Pero también ese golpeteo que yo produzco sobre la lámina del tablero se va a propagar hacia el otro extremo. Eso pudiera ser también ondas bidimensionales, las que estamos viendo sobre la lámina. Bueno, hasta ahí tenemos las características conceptuales de lo que son las ondas en términos general. Luego vendría lo que es la ecuación de onda. Pero antes que eso, recapitulemos un poco. ¿Qué tipo de ondas tenemos? Tenemos ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. ¿Qué es una onda? Una perturbación que se propaga en el espacio y en el tiempo. ¿Qué se perturba? Bueno, depende. Si mi onda es mecánica, se perturbarán las características o las partículas del medio. Si mi onda es una onda electromagnética, ¿qué es lo que se propaga o qué es lo que se perturba? Se perturba es la magnitud y dirección de las oscilaciones de los campos eléctricos y magnéticos. Y ellos a su vez están acopladas y se propagan en una dirección perpendicular. Bueno, entonces tenemos ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Las mecánicas requieren de un medio para propagarse, las electromagnéticas no. La luz no requiere de un medio para propagarse, la energía que viene del sol hasta acá, esa radiación es una onda, todas las radiaciones son ondas electromagnéticas en esencia. Por otra parte, tenemos, de acuerdo a la propagación, ondas longitudinales y ondas transversales. Las ondas transversales son aquellas donde la dirección de propagación es perpendicular a las oscilaciones de las partículas. ¿Sí? Las partículas oscilan de arriba a abajo en una cuerda y la propagación o el pulso se va dando de manera perpendicular. Y una onda longitudinal es aquella donde la perturbación
¿sí? Y las oscilaciones de las partículas o las oscilaciones del medio van de manera paralela al movimiento de la onda o a la propagación de la onda. Y como ondas tenemos entonces entre dimensiones. Hasta ahí, digamos, es la parte conceptual de lo que son las ondas y las generalidades de esas mismas, ¿sí? Entonces, voy a dejar aquí la parte de grabación y dejaré abierto un momento a discusión y preguntas que tengan que hacer ustedes al respecto. Igual voy a detener entonces la grabación